Alberto, ¿qué tal? Muy bien, Laura, ¿cómo estamos? Pues muy bien, recordando que hace algún tiempo hablábamos del informe Forrester encargado por Microsoft sobre el retorno de inversión que nos proporcionaba Teams. Lo analizábamos en plena época de teletrabajo, todavía en época dura de la pandemia, y ahora, 2 años después, cuando ya hemos pasado a otro escenario, no tan de teletrabajo, sino a un entorno más híbrido, pues vienes a hablarnos de otro informe de Microsoft que habla en este caso sobre cómo está funcionando realmente el trabajo híbrido, ¿no? Si esas grandes expectativas que teníamos se están cumpliendo, si los empleados tienen la sensación de que vale la pena, si el balance al final es positivo. Así que bueno, que vamos a dejar por aquí el enlace para que quien quiera pueda leerlo. Nos encantará que tú nos hagas un resumen de las principales conclusiones de ese informe. Sí, la verdad que, a ver, son informes interesantes porque los estamos viendo desde que hicieron el de 2020, ¿no? Que entramos en pandemia y cómo las personas estamos cambiando, cómo estamos cambiando nuestras prioridades, cómo cambiamos nuestra forma de conectar con los compañeros y cómo cambiamos la forma de interactuar con la empresa. Y es relevante, la verdad, que hagan este tipo de encuestas y que salgan cosas complicadas o cosas que las empresas tienen que buscar cómo resolver. Y la verdad que os invito a todos a leerlos o lanzarnos cualquier pregunta porque, vamos, la verdad que hace reflexionar el cómo tienen que seguir evolucionando las empresas en el mundo. Pues cuando quieras, Alberto, si quieres, empezamos por ver esos puntos, esas conclusiones primeras del informe. Sí, a ver, lo primero que vamos a ver, lo han dividido en 5 grandes áreas. En la primera vamos a ver cómo están los empleados dentro de la ecuación de trabajar mejor, no trabajar mejor, cómo se encuentran por edad, por generación, o sea, veremos un poco esos datos. Luego habla de cómo es el liderazgo de los managers y cuáles son las expectativas que tienen los empleados con respecto a sus managers y con respecto a las empresas. Luego se han centrado en la parte de líderes, ¿vale? Cómo o por qué los líderes necesitan la vuelta a la oficina o no, ¿vale? Que eso también es una polémica que estamos teniendo a día de hoy en muchas empresas con las conversaciones que estamos teniendo. Luego se centran también o hablan sobre cómo es el trabajo flexible, ¿vale? Y de un tema que se llama Always On o de un informe que también salió hace poco en paralelo sobre el triple pico de trabajo diario. Y luego, por último, hablan de cómo, pues bueno, de cómo la parte social, cómo debería de ser la nueva empresa híbrida y se centran también en esa parte. Y son 5 puntos, 5 áreas que son bastante relevantes y que tienen conclusiones bastante interesantes. Pues vamos con las primeras conclusiones, las del primer punto, que decías que ha cambiado, han cambiado las prioridades de los trabajadores o si realmente los empleados tienen ahora una nueva consideración de lo que vale o no vale la pena, ¿no? Lo que la gente quiere el trabajo y lo que están dispuestos a dar a cambio, no sé si ha cambiado en este Mucho, tiempo. mucho, mucho y seguro que tú y yo podemos hacer una recapacitación de este tipo y aunque a lo mejor tengamos opiniones diferentes, seguro que también tenemos una opinión distinta a antes del COVID, ¿no? Y a toda esta revolución que hemos tenido de trabajo remoto, trabajo híbrido y demás, ¿no? Y fijaros aquí como un 53% de los empleados priorizan a día de hoy la salud o el bienestar social o familiar frente al trabajo antes de la pandemia, o como el 52% de la generación Z y los millennials, ¿vale? Consideran cambiar de trabajo antes de que acabe este año. ¿Vale? Que al final eso es un porcentaje muy alto de personas de una generación que que está pensando en cambiar de trabajo porque posiblemente no se sienta valorado o porque no tiene suficiente, no se compatibiliza bien el trabajo con lo que es el estar en casa, el well-being, o sea, ese tipo de cosas que a día de hoy están afectando muchísimo, ¿no? Pero fijaros cómo es abrumador el porcentaje de personas que quieren mejor well-being, mejor salud y poder compatibilizar el trabajo con
cosas sociales, o con estar con la familia, con tener ocio. Es bastante alentador, ¿no? Que al final estemos pensando que las personas no solo son 8 o 9 horas de trabajo, ¿no? Sino que hay algo más después de esas horas. Y en este punto, que está muy centrado en los trabajadores, luego decíamos que el segundo punto de la conclusión está más centrado en, o hacía más referencia a los líderes de las organizaciones. Y estos líderes se sienten un poco atrapados entre, por una parte, el liderar la organización y, por otra parte, esas expectativas que tenemos ahora los empleados. ¿Por qué? ¿Por qué esta dicotomía? Bueno, el trabajo en remoto es no fácil, porque al final no es el mismo modelo de colaboración que tenemos a día de hoy cuando estamos en la oficina. Fijaros aquí cómo aparece un 74% de responsables, de managers, que creen o que dicen que no tienen influencia sobre su equipo, que no es capaz de influenciar sobre los cambios que se tienen que hacer en sus empleados. Estamos hablando de un 74% de los managers encuestados, que me parece brutal el número, me parece preocupante para las empresas que un 74% no sea capaz de influenciar, porque creo que los mandos intermedios y los managers es los que realmente tienen que ser capaces de liderar a la empresa, ¿no? Y fijaros también en contra, como el 54% de los managers, de esos managers, al final, de ese 54%, no es capaz de tener contacto con los empleados. Y posiblemente ese no tener contacto con los empleados sea el problema de que no sean capaces de influenciar, o parte del problema, ¿vale? No solo el problema, sino parte del problema. Y eso está llevándonos, Laura, a que se esté provocando una vuelta a la oficina. Y la vuelta a la oficina está generando problemas, ¿vale? Porque el 52% de los empleados quieren mantenerse en híbrido, ¿vale? O en remoto, no quieren volver a la oficina, no se lo plantean. Sin embargo, el 50% de los líderes necesitan que todo el mundo vuelva a remoto, ¿vale? Porque necesitan que tener contacto con las personas, como estábamos viendo antes, para poder sentir que están influenciando y que están liderando a esas personas. Y creo que esto es muy relevante porque es un motivo por el que tenéis que cambiar vuestro modelo de colaboración. Tenéis que pensar en vuestro modelo de liderazgo, analizar cuál es el trabajo de los managers e intentar buscar fórmulas para que esto funcione. Hace un par de semanas teníamos una conferencia con un montón de empresas del sector financiero y seguro, y nos estaban diciendo que, bueno, que por políticas ellos tenían que volver a la oficina, por A o por B, no entramos en el debate, pero sí que se habían encontrado con lo que perfiles de data scientist, perfiles muy técnicos que a día de hoy son muy necesarios en estas compañías porque están cambiando su forma de hacer negocio, no quieren trabajar en la oficina y no conseguían currículum, no conseguían contratar a nadie. Y eso es algo que nos tiene que hacer ver a las empresas que tiene que haber un cambio. Y precisamente relacionado con este papel de las oficinas, que esta vuelta a la oficina que estabas diciendo, es otra de las conclusiones del informe, ¿no? Que justo habla de la función que tienen que tener ahora las oficinas y que las organizaciones de alguna forma se ven obligadas a reimaginar para que realmente merezca la pena ir hasta allí. Sí, a ver, los expertos dicen que el metaverso viene para ayudar y bueno, no esperemos el metaverso ni para este año ni para el próximo. O sea, empezará a aparecer cosas este año y empezarán a aparecer metaversos durante este año, durante el próximo, pero no es la única solución, ¿vale? Fijaros cómo aquí aparecen que el 38% de los empleados que están en híbrido se encuentran con un challenge, se encuentran con un problema, saber cuándo y por qué tienen que ir a la oficina, ¿vale? El otro día en este mismo evento hablaban es que para ir a la oficina para hacer teletrabajo, es que yo prefiero no ir, porque ya hago teletrabajo en casa. Si tengo que hacer teletrabajo en la oficina porque voy a la Claro. oficina y todos mis compañeros están en remoto, o sea, no gano nada, ¿no? Y cómo las cosas van arreglándose, pero me parece que es muy bajo el porcentaje, un 28% de los líderes o de los managers han creado un acuerdo de cómo es ese modelo de trabajo, ¿no? Y creo que ahí es donde está la clave, el poder llegar a un acuerdo, tener un acuerdo con tu equipo de cuál es el modelo de trabajo, cuál es el modelo híbrido y por qué y cuándo hay que ir a la oficina y cuáles son los motivos, ¿no? Y creo que eso es importante porque al final nos va a definir nuevas normas de trabajo, ¿vale? Que al final ese agreement, esa normativa o ese acuerdo que hay que llegar en el equipo de trabajo nos va a llevar a que tengamos que definir
nuevas formas de colaborar, nuevas formas de trabajar, ¿no? Y a lo mejor hay que ir a la oficina porque vamos a hacer un sprint planning y nos vamos a pegar toda la mañana en una sala, el equipo de marketing o el equipo de desarrollo, da igual, planificando las siguientes 2 o 3 semanas de trabajo del equipo. Pues eso tiene sentido. Ese tipo de cambios, ¿vale? De modelo de colaboración, del modelo de trabajo y buscar un motivo para que al final tengamos ese contacto que yo entiendo que es importante, ¿vale? O sea, no creo que tengamos que perder el contacto con las personas, pero sí que tenemos que buscar la fórmula en que esas personas se sientan más cómodas trabajando, porque el modelo híbrido nos está dando una ventaja de flexibilidad Sí. horaria y flexibilidad de trabajo que no teníamos a lo mejor tanto en la oficina. Y yo creo que hay que encontrar esas fórmulas y definir esas nuevas normas que nos lleven a tener un modelo de trabajo híbrido adecuado. Y ahora que hablas de ese tener un nuevo modelo de trabajo híbrido adecuado, Alberto, es verdad también que esta flexibilidad y esta posibilidad de estar conectado cuando y desde donde necesitamos, a veces también se nos puede ir un poco de las manos. Y ahí llegamos a la cuarta conclusión del informe que dice que el trabajo flexible no significa estar siempre conectado. O no debería significar eso. No debería, no debería y creo que no lo es. Lo que pasa es que posiblemente el acelerón que hemos pegado durante la pandemia y el motivo de, al final, de un día para otro, todos en casa, nos ha llevado a una vorágine, a un modelo de trabajo que no es el que teníamos y no es el adecuado, ¿no? El que tengamos una reunión, si estamos 4 o 5 horas por la mañana, son 4 o 5 reuniones. Eso no es viable, lo veíamos en el informe anterior, ¿no? Ese tipo de cosas o sea, ese tipo o sea, la cantidad de reuniones que tenemos no es viable para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo y creo que hay fatiga sobre eso. O Microsoft habla de la fatiga de tener la cámara siempre encendida, ¿no? Y está buscando soluciones en forma de avatares para que podamos expresarnos sin necesidad de tener la cámara encendida, porque hay gente que llega a un momento en el que ya no quiere encender la cámara, porque a lo mejor lleva todo el día y no se siente cómodo, o sea, son cosas que son complicadas y fijaros aquí cómo el incremento de las reuniones durante el tiempo que pasamos en reuniones ha pasado no sé, un porcentaje muy bajo a incrementarse un 252%, ¿vale? O sea, es una brutalidad, ¿vale? Pero claro, es que antes hacíamos muchas reuniones en presenciales y de buenas a primeras estamos todos en remoto y está claro, pero ese número no ha cambiado. ¿Por qué? Porque al final, en casi todas las reuniones siempre vamos a tener a alguien en casa, siempre vamos a tener a alguien en híbrido. O como nos pasa a nosotros, Laura, que a lo mejor a día de hoy tenemos una reunión con alguien que está en Tenerife, alguien que está en Asturias, alguien que está en Sevilla, alguien que está en Perú o en Argentina, o sea, con lo que al final también tenemos que darnos cuenta de ese modelo de trabajo, ¿no? Y el incremento de chats también ha aumentado, pero tenemos que ser capaces de desconectar y la empresa nos tiene que ayudar, por supuesto. Hay que poner, pues, no sé, algún tipo de ética, normas que nos permita tener esa desconexión y que, bueno, que al final podamos apagar el móvil o no apagarlo, pero sí que saber que si me mandan un mensaje por la noche o por la tarde no tengo que responderlo, al igual que si alguien manda un mensaje no espera una respuesta, sino que la respuesta la espera al día siguiente, ¿no? Y ese tipo de normas, de buenos hábitos, creo que hay que establecerlo para que al final podamos pues tener un buen trabajo híbrido y no sea una fatiga continua, ¿no? Microsoft acaba de sacar otro informe que comentaba antes de que hay un problema ahora mismo y se ha dado cuenta, no sabe todavía por qué, que a las 10 de la noche aparece un pico de trabajo otra vez, ¿no? A las 10 de la noche todo el mundo, o una gran porcentaje de trabajadores que están utilizando Office 365, vuelven a abrir el móvil, vuelven a leer el correo electrónico, vuelven a leer el Teams, algo que antes nos hacía y que a esas horas no debería de tener que hacerlo. Y sin embargo pasa. Yo os puedo poner un ejemplo. Yo lo hago porque necesito saber cuál es mi trabajo para el día siguiente, qué reuniones tengo y asegurarme de que no me he dejado nada pendiente para poder dormir tranquilo. Yo no sé si ese es el motivo de los demás, pero sí que es algo que yo hago y que es más o menos a esa hora, antes de ponerme a ver la tele o de irme a dormir. Siempre he hecho una review, pero no he hecho una review por si me ha llegado algo nuevo, sino para saber cuál es la agenda que tengo al día siguiente. Pero bueno, fijaros ese hábito, ¿no? Parece que a esas horas todo el mundo está intentando leer o su correo electrónico o ver si tiene un mensaje en Teams, con lo que provoca un problema de que no hay desconexión del trabajo, ¿no?
o los hábitos de las reuniones, ¿no? Fijaros cómo se concentra muchísimo en la franja horaria de media mañana y en la franja horaria del mediodía, las reuniones o la mayor capacidad de reuniones, ¿no? De 9 a 11 y de 2 a 3, ¿no? Donde todo el mundo está haciendo reuniones y el resto del día hay reuniones, pero muchísimo menos y más ligeras, ¿no? Y luego también lo que estaba comentando antes de que el metaverso viene, ¿no? Y aquí Microsoft también ha estado haciendo encuestas porque creo que es relevante saber si al final, pues dependiendo de la generación, vamos a ser capaces de mejorar nuestra conexión en el mundo híbrido, si vamos a tener capacidad para que, pues a lo mejor la generación boomer, la generación X, no sé, millennials, generación Z, vayan a ser capaces de trabajar y aceptar lo que está pensando bueno, los grandes Microsoft, entre ellos, de metaverso. Y metaverso al final lo que viene es intentar mejorar esas fatigas, ¿vale? Y ese modelo de reunión, ¿no? No estar siempre delante de una pantalla, sino que de forma inmersiva poder meternos en una reunión y aunque a día de hoy sean muñequitos, ¿vale? No sean personas reales, no sea yo de verdad, pero sí que a lo mejor mejorar esas capacidades de conectar con otras personas que a lo mejor es muy complicado conectar porque están en distintas zonas horarias o distintas zonas geográficas, ¿no? Y están dándole vueltas a ver cómo esto puede mejorar la fatiga que está produciendo el estar todo el día delante de Teams. Y ya el último punto del que nos vas a hablar es la conclusión que también hace referencia a las relaciones sociales, a cómo han cambiado, la importancia que les damos ahora desde nuestro concepto de un mundo más híbrido o un trabajo más híbrido al menos. Sí, a ver, esta es la parte más de empresa más social, ¿no? Del capital social y de lo que la empresa genera para los empleados, ¿no? Fijaros como el 51% de los empleados que a día de hoy están híbridos quieren irse a remoto. O sea, estamos hablando de un alto porcentaje de empleados que están yendo a la oficina algún día porque es la normativa o es el acuerdo que ha llegado con la empresa, pero quieren estar en remoto, no quieren seguir en híbrido. Y posiblemente el problema de obligarme a ir varios días a la semana sea lo que está provocando esto, ¿no? Me estás cambiando flexibilidad y me estás quitando un poco la forma en la que yo soy capaz de gestionar voy a buscar a los niños al colegio, voy al gimnasio, ese tipo de actividades que tengo alrededor de mi vida, ¿no? Que no todo es trabajo, ¿no? Y eso es relevante porque al final es el challenge que, como estábamos hablando al principio, de los líderes, ¿no? Que al final ese 43% necesita construir esas relaciones y necesita ver cómo funciona ese trabajo híbrido frente a los que están en remoto y no terminan de entender o no terminan de verlo, ¿no? No es fácil, ¿eh? No digo que es fácil, ¿no? Al final necesitas tener contacto con tu equipo directo, tener un impacto con la organización, o sea, hay diferentes ámbitos en los que creo que tenéis que trabajar como empresa y tenéis que ayudar a esos managers y a esa organización a poder llegar y poder comunicar y crear esos espacios que antes existían en la cafetería o existían en los pasillos, pues virtuales, ¿vale? No sé si será con el metaverso, que a lo mejor eso es muy avanzado a día de hoy, pero si no es con el metaverso, inventar, crear actividades que os permita tener esa conexión tanto con equipos directos como con la organización. Pueden ser presenciales, pueden ser virtuales o en remoto, pero lo que está claro es que las estadísticas están diciendo que la gente o el equipo quiere seguir trabajando como mínimo en híbrido o como mucho, ¿vale? Que hay un porcentaje muy alto que quiere estar totalmente en remoto y vais a tener que tenerlo en cuenta. Alberto, todo esto que nos cuentas yo creo que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no?, de las organizaciones y esto es algo que todavía está en marcha, así que tendremos que estar muy pendientes de cómo evoluciona este mundo híbrido, virtual o del metaverso al que parece que nos abocamos sí o sí. Laura, ya sabes que yo ya tengo mis gafas, que ya están por aquí, que Lo tengo por sé, aquí las las gafas, tienes que ya preparadas. estamos preparando ya vamos a ver a dónde nos lleva, pero bueno, al final, independientemente de que sea metaverso, que sea a través de Teams, creando nuevos espacios en las oficinas, nuevos espacios dentro de Teams, nuevo modelo de colaboración, hay herramientas que ayudan a identificar qué problemas hay con los managers y cómo ayudar a los managers a conectar. O sea, hay un montón de fórmulas que os tiene que llevar a que al final no perdáis talento y que el equipo esté
bueno, que vuestro equipo esté trabajando en condiciones, a gusto y que haya un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿vale? Que yo creo que es fundamental y es algo que antes no teníamos como valor, ¿vale? A lo mejor lo teníamos como valor, pero no era fundamental y a día de hoy se ha convertido, lo estáis viendo en los números, como un valor fundamental para cualquier trabajador y cualquier empleado que esté en las organizaciones. Pues como siempre, Alberto, muchísimas gracias por tu análisis, por tus reflexiones, que siempre es un placer escucharte. Y a los demás también gracias. Ya sabéis que podéis seguir todo lo que hacemos, nuestros webinars, nuestros vídeos y todo lo demás en nuestras redes sociales, en nuestra web. Y esperemos que esta sesión ojalá os haya sido útil y que sigamos en contacto. Adiós a todos, gracias. Hasta luego.